Estamos ante un nuevo paradigma actualmente en el descubrimiento de fármacos, que es el diseño racional. Por lo tanto, tenemos mucha tecnología. Básicamente, en el descubrimiento de fármacos en la actualidad hay dos métodos esenciales. Uno que es el conocido como High Throughput Screening, que es la realización de ensayos bioquímicos en laboratorios de alta tecnología, con numerosa maquinaria, y donde se hacen muchos ensayos y se prueban muchos compuestos químicos para buscar alguno que tenga actividad. Y la otra variante es lo que se conoce como el Computer Aided Drug Discovery, que es usar la potencia informática, la potencia de los ordenadores. En este caso no se requiere una maquinaria muy sofisticada, tener un laboratorio de punto nivel con robots y demás, sino solamente lo que se necesita es potencia de cálculo y aprovechar la gran información que ya ustedes conocen que existe de tanto química como biológica sobre ligandos, proteínas y demás. Existen numerosas bases de datos donde hay una vasta cantidad de información que se puede utilizar para este tipo de, de aproximación. El High Throughput Screening básicamente lo que hace es esto, o sea, se cuenta con un laboratorio de último nivel donde se hacen numerosos ensayos químicos y después se interpretan los resultados de esos ensayos. Acá hay mucho software también que tiene que ver con el análisis estadístico de lo que se obtiene, porque existe el error de los equipos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un desarrollo bastante importante en esta rama. Y la parte del Computer Aided Drug Discovery, que es la parte que se hace puramente en ordenador, está compuesta por numerosas herramientas y bases de datos que nos ayudan a poder entender este proceso de descubrimiento de fármacos y utilizar todas las herramientas a basto que existen para poder hacer una buena predicción y poder encontrar algún resultado utilizando modelos teóricos. Aquí vemos que va desde bases de datos, que ya ustedes conocen algunas, como Campbell, o de proteínas, el Protein Data Bank, pero también existen numerosas herramientas, así como herramientas tanto de secuencia, como de estructura, como de quimioinformática. Este proceso de virtual screening básicamente lo que hace es que, utilizando estas herramientas computacionales y analizando vastas bibliotecas virtuales de compuestos, de ligandos, lograr filtrar estos compuestos hasta lograr encontrar un número pequeño de compuestos que se puedan probar experimentalmente. Básicamente, utilizamos la potencia y los conocimientos que tenemos del proceso de farmacológico en los que estos compuestos están involucrados para hacer un filtrado y encontrar un pequeño número de compuestos que tengan alta probabilidad de afectar al blanco terapéutico que quiero modular. Básicamente, el cribado virtual o el virtual screening es un filtro donde, partiendo de un blanco terapéutico, que generalmente es una proteína, y de un conjunto de compuestos que pueden ser miles o millones, encontrar aquellos compuestos que se van a unir a la proteína, pero que no solo que se vayan a unir, sino que tengan una buena predicción de que no van a causar, digamos, problemas colaterales por su uso, problemas de toxicidad o de acumulación en tejidos, etc. Entonces, el problema al cual se enfrentan los métodos computacionales en general, esta aproximación al descubrimiento de fármacos, es tratar de encontrar qué compuestos químicos de un universo que pueden ser millones de compuestos y que los conocemos y sabemos dónde podemos encontrarlos, con bases de datos como el Zinc o el Campbell, y miles de proteínas que hacen diferentes funciones celulares que
también las podemos encontrar y sabemos que encontrar información de ellas en bases de datos como el Protein Data Bank o el UniProt, y tratar de encontrar qué compuestos van a unirse a cuáles de estas proteínas y van a tener un efecto farmacológico deseado. Para poder llevar a cabo esto tenemos que conocer las propiedades tanto de las proteínas como de los compuestos. Estas propiedades son las que van a definir si un compuesto va a tener una capacidad de unirse o no a un determinado blanco terapéutico. Los compuestos químicos son arreglos de átomos. Estos arreglos de átomos pueden ser de diferente tamaño. Ya ustedes han visto en la clase de ligandos, han visto que cada uno de estos compuestos tiene diferentes propiedades en base a los constituyentes que lo componen, así como el arreglo de los átomos. Esto es bastante importante porque sabemos que hay cierto número de elementos en la naturaleza que son los que componen, digamos, la biología de la vida, y estos compuestos tienen propiedades reactivas. Cada uno de estos elementos tienen propiedades reactivas y cuando se combinan en las moléculas, también estas moléculas van a responder a las propiedades reactivas de sus átomos constituyentes. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos un compuesto químico, una molécula química, vamos a poder describir ese compuesto atendiendo diferentes parámetros que tienen que ver con el arreglo en el cual están unidos los elementos y las propiedades de cada uno de ellos. Y estos parámetros pueden ir desde aspectos electrónicos hasta parámetros estéricos de volumen o probabilidad de interactuar con el agua o no, tamaño, reactividad, etcétera, etcétera. Esto es lo que llamamos los descriptores moleculares. Los descriptores moleculares es como la firma que tiene cada uno de estos, cada compuesto químico, y la podemos analizar en base a sus constituyentes. Estos constituyentes van a definir el tipo de interacciones, y esto va a ser importante en farmacología, el tipo de interacción, porque al final lo que queremos ver es cómo un compuesto determinado interactúa con un receptor. Y las fuerzas que guían esta interacción básicamente son estas que le menciono acá. Interacciones iónicas de carga, positivo atrae negativo y viceversa, positivo y positivo se repelen. Los enlaces de hidrógeno, que son sumamente importantes porque el agua es el constituyente principal donde ocurren los procesos biológicos. Interacciones aromáticas, digamos, que son interacciones especiales que se establecen entre compuestos, y los compuestos farmacológicos tienden a tener muchos constituyentes de tipo aromático. Interacciones hidrofóbicas, que básicamente son interesantes e importantes de estudiar porque es básicamente la interacción que va a ocurrir con las membranas biológicas. Por lo tanto, nosotros podemos tener una serie de medidas experimentales que podemos obtener de los compuestos, así como de sus propiedades físicas, ya sea descriptores constitucionales, descriptores como su masa molecular, el número de átomos que lo componen, el número de anillos aromáticos, la carga, la naturaleza de los átomos que lo componen, pero también vamos a poder clasificarlo basado en la dimensionalidad. O sea, tenemos descriptores que pueden ser unidimensionales, pero descriptores que también pueden ser o tridimensionales. En este caso, acá les muestro una serie de descriptores que se pueden extraer de un conjunto de moléculas que van desde constitución, topológicos, de conectividad, etc. Estos descriptores se pueden tabular. Si yo quiero, por ejemplo, ver este conjunto de moléculas, el peso molecular, cuál es el peso molecular que tienen, las puedo agrupar en diferentes tipos de grafos, digamos, en dependencia de los descriptores que yo quiera estudiar de esta molécula. Si podemos también representarlas en otro tipo de dimensionalidad. Por ejemplo, existe una representación de la reactividad de la molécula, que es lo que se llama los elementos farmacofóricos, donde según los átomos constituyentes que tienen, se puede predecir si van a
ser dadores de un tipo de interacción o aceptores, o van a preferir estar cerca de una carga positiva o negativa, y esto va a ser importante a la hora de establecer las interacciones con su receptor. Y por último, podemos hacer una representación de las propiedades moleculares en 3 dimensiones. Utilizando diferentes aproximaciones matemáticas se puede definir el volumen que va a ocupar un grupo de átomos unidos mediante enlaces en una estructura química. Es importante la superficie molecular porque básicamente el proceso de interacción de un receptor con un ligando implica una interacción estérica. Tiene que haber una cavidad y tiene que haber una interacción con una cavidad. Por lo tanto, el volumen es importante. Y esto también se puede describir de manera computacional. ¿Y por qué estas propiedades, todas estas propiedades que hemos hablado son importantes? Bueno, si volvemos a esta línea de tiempo donde hablamos del proceso de descubrimiento de fármacos, vemos que el mayor fracaso, digamos, de un proceso de descubrimiento de fármacos está precisamente en las propiedades cuando se empiezan a probar los fármacos en pruebas de animales y en pruebas en humanos. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a una serie de propiedades o de interacciones que se conocen como ADME, que es básicamente la interacción que ocurre entre una droga o un fármaco y el organismo. Y están reguladas básicamente por 2 procesos. Un proceso que se conoce como la farmacocinética, que es lo que estudia el movimiento del fármaco a través del cuerpo, o sea, qué es lo que le hace el cuerpo al fármaco, y un proceso que se llama farmacodinámica, que estudia el proceso de qué es lo que le hace el fármaco al cuerpo, cómo es que actúa y de qué manera el fármaco actúa en el cuerpo. Estas relaciones de ADME, que básicamente es un acrónimo para representar la absorción, la distribución, el metabolismo y excreción, básicamente nos habla de todo el destino que tiene que sufrir un determinado compuesto una vez que entra al organismo y cómo va a ser procesado por el cuerpo. Desde la cantidad y el tiempo que tarda la sustancia en ser absorbida, que puede variar entre individuos, así como las propiedades de la sustancia, cómo se va a distribuir esa sustancia por la sangre y los diferentes tejidos, y eso también va a tener que ver con el tamaño de la molécula, la polaridad de este compuesto, cómo se va a metabolizar, cuáles van a ser las interacciones que va a tener con diferentes enzimas que están en el hígado y que están en diferentes tejidos que se encargan precisamente de procesar los compuestos externos, y por último, cómo se van a excretar estos compuestos. Todos estos procesos tienen que ver con las propiedades que hemos discutido anteriormente. Y tiene que ver también, y nos va a ayudar a decidir cuál va a ser la estrategia que se va a utilizar a la hora de intervenir o a la hora de aplicar un fármaco. Aquí les muestro un gráfico, por ejemplo, de la concentración en plasma de un determinado fármaco que se aplique dependiendo de la vía que se decida aplicar. Y vemos que son diferentes curvas en dependencia de los procesos que están involucrados en la absorción. La vía intravenosa, evidentemente, como es directamente en torrente sanguíneo, se parte de una máxima concentración y después va disminuyendo con el cuerpo. Sin embargo, las vías intramuscular, subcutánea, tiene que haber una absorción primero, por lo tanto la concentración empieza a aumentar paulatinamente y se observan los gráficos con forma de campana que se ven. Uno de los hitos, digamos, en esta asociación entre propiedades químicas y propiedades farmacológicas que ocupan los fármacos es la regla de 5, la regla de Lipinski. Esta regla de Lipinski básicamente se obtuvo basado en la observación de que los medicamentos, la mayoría de los medicamentos administrados por vía oral, suelen ser moléculas relativamente pequeñas
y con una afinidad por los lípidos relativamente moderada. Y básicamente se traduce en estas 4 reglas. La mayoría de los compuestos, y estas 4 reglas básicamente se definen como propiedades físico-químicas que tienen la mayoría de compuestos que se absorben por vía oral. Son menores de 500 Dalton de masa molecular, tienen un logaritmo de coeficiente de partición menor que 5, tienen una capacidad de establecer puentes de hidrógeno o centros de puentes de hidrógeno menor o igual que 5 y tiene una capacidad de aceptar puentes de hidrógeno menor o igual que 10. Básicamente, la mayoría de los compuestos cumple estas reglas y es un conocimiento que deberíamos tener a la hora de filtrar. Si queremos, por ejemplo, descubrir un fármaco que preveamos que se va a administrar por vía oral, bueno, debería tratar de cumplir estas reglas. Conocemos de dónde podemos sacar las propiedades físico-químicas de los compuestos y podremos calcular. Hago un paréntesis en lo que es el logaritmo del coeficiente de partición, que es importante acá, y es básicamente un experimento que se realiza para estimar cuál es la afinidad de un cierto y determinado compuesto por el agua, y donde básicamente lo que se trata de simular es la capacidad que tiene este compuesto de atravesar las membranas biológicas. Sabemos que las membranas biológicas son sumamente importantes en lo que es la fisiología humana. Muchos de los compuestos tendrán que atravesar ciertas determinadas membranas para llegar a sus blancos terapéuticos, por lo tanto tenemos que tener esta estimación. Esta estimación básicamente se realiza en un experimento donde se pone el compuesto en una mezcla de octanol y agua y se calcula cuál es la concentración que el compuesto adquiere en este medio. Y como ustedes ya conocen, en cualquier base de datos de tipo química, las reglas de Lipinski siempre están presentes. Aquí en este caso, por ejemplo, la entrada del ibuprofeno en el Campbell, se ve que se tienen en cuenta estas reglas, digamos, en la mayoría de las bases de datos que se calculan. Ahora vamos a hablar de la segunda parte, que son las interacciones del fármaco con el blanco terapéutico. Hasta ahora hemos visto que los compuestos químicos los podemos caracterizar muy bien desde el punto de vista estructural, incluso podemos obtener una serie de propiedades físico-químicas de esos compuestos que nos van a ayudar a predecir cómo se va a comportar este compuesto a la hora de interactuar con tejidos o con proteínas, pero ahora vamos a hablar de el proceso como tal de interacción entre el fármaco y el blanco terapéutico, que nos va a permitir entender cómo, si entendemos cómo funciona este proceso, después podremos aplicar ciertas determinadas técnicas para predecir cómo es que va a ocurrir. Básicamente, la unión entre un fármaco y un receptor se produce por interacciones de tipo atractiva, moleculares. Y como resultado de esta unión se forma un complejo en que se mantiene unido por las fuerzas estas atractivas moleculares y que tienen una determinada función biológica. Estos complejos pueden ser entre dos moléculas de tamaño bastante grande o pueden ser entre una molécula grande y un compuesto pequeño, como es el caso de los pequeños fármacos que se utilizan para modular drogas. Si lo analizamos desde el punto de vista conceptual, lo que tenemos es un blanco terapéutico, una droga y el complejo que se forma entre ellas. Evidentemente este proceso es reversible, en muchos casos es reversible, por lo tanto, el fármaco, una vez que empieza a unirse a la droga, habrá un efecto paulatino a medida que se une todo el fármaco que se aplica a todos los receptores posibles, se alcanza un efecto máximo y después este efecto máximo va disminuyendo. Existen dentro de lo que es la farmacología numerosas clasificaciones. Existen los agonistas farmacológicos, que son compuestos que se utilizan para aumentar el efecto de un determinado blanco terapéutico, pero también existen los antagonistas farmacológicos, que lo que hacen es que disminuyen el efecto o compiten con un compuesto natural
para ocupar un determinado blanco biológico que no ocurra un proceso determinado. En dependencia de lo que uno esté investigando, le va a interesar encontrar agonistas o antagonistas. Si analizamos, digamos, el proceso de forma cuantitativa y queremos cuantificar cómo ocurre esto, existe una ecuación que se llama la ley de acción de masa, donde se ve que se puede establecer una relación de tipo reversible entre el receptor, la droga y el complejo, que está gobernada por unas constantes de equilibrio, y estas constantes de equilibrio dependen de las concentraciones, tanto de los reactivos como los de productos. Esto se puede medir de manera experimental en el laboratorio, y lo que se observan son unas curvas como las que les muestro acá de dosis y respuesta, que la curva de la derecha es normalmente la más común, la que se observa más común, porque las concentraciones de fármacos son muy bajas, generalmente estamos hablando de 10 a la menos 12, 10 a la menos 10, por lo tanto se usa una escala logarítmica para tratar las concentraciones de compuestos. Y básicamente lo que se trata es de medir cuál es la concentración de un compuesto determinado para lograr un efecto observado determinado, que en este caso puede ser un efecto farmacológico. Acá se destacan dos conceptos que son bastante clásicos de farmacología, que es la potencia y la eficacia. Y básicamente la potencia habla de la cantidad de fármaco que se necesita para producir un efecto determinado. Evidentemente, si la curva se desplaza hacia la izquierda, quiere decir que es bastante potente el fármaco, porque con muy poca concentración se logra respuesta. Y el otro concepto es la eficacia, que es la capacidad del fármaco para producir un efecto máximo, que quiere decir que ocupe todos los receptores determinados. En este caso estamos hablando de que la curva de la derecha es este fármaco, digamos, es más eficaz el fármaco B, es más eficaz que el fármaco A, porque es capaz de producir, pese a ser menos potente, es capaz de producir un efecto máximo. Y muchas veces se juega en farmacología con estos conceptos a la hora de lograr un efecto determinado. Como les había comentado, que existen los agonistas, existen los antagonistas, y básicamente la curva de los compuestos antagonistas tiene esta forma, porque básicamente lo que se hace es que, en este caso les muestro un experimento de competición, donde se añade un antagonista y se hace que compita con un compuesto activo. Lo que se ve es una curva de... Pero básicamente el análisis es similar al análisis de los agonistas. Entonces, ¿cuáles son las aproximaciones computacionales que tenemos para describir este proceso que ya hemos visto que se puede describir desde el punto de vista experimental? Bueno, básicamente podemos definir este proceso de diferentes maneras conceptuales, desde un plano puramente conceptual hasta tratar de tener una descripción lo más precisa en 2 o 3 dimensiones del proceso de unión de un fármaco a un compuesto o a una proteína determinada. El primero de los métodos que tenemos de unión de un compuesto a una proteína determinada es lo que se conoce como acoplamiento molecular. Estos métodos, que son métodos puramente computacionales, predicen la orientación preferida de unión entre dos moléculas para formar un complejo estable. Esta predicción se utiliza mucho, digamos, en todo lo que es los procesos de desarrollo de medicamentos en su primera fase. Básicamente, lo que se trata de predecir es qué compuesto y de qué forma un compuesto va a interactuar con un receptor determinado y va a producir un efecto farmacológico. Básicamente, el acoplamiento molecular, el objetivo es predecir el modo de unión. Y este modo de unión va a responder a una descripción termodinámica del proceso de unión entre un compuesto y un receptor, donde se estima que la conformación más adecuada de unión de un receptor con un ligando es la que tiene menor energía.
En este caso lo vemos en el gráfico de la izquierda. El receptor con el ligando unido tiene una diferencia de energía con relación al receptor y al ligando libre. Por lo tanto, este proceso es espontáneo y ocurre. En los métodos de docking, básicamente lo que tratan es de encontrar estas soluciones. ¿Cómo lo hacen? Primero, necesitan la estructura del receptor, en este caso, un receptor que se puede obtener del Protein Data Bank, que es una base que ustedes conocen, donde existen blancos terapéuticos, proteínas, y se conoce la estructura, y las bases de datos donde están la información contenida en los ligandos que también ustedes conocen. Una vez que yo defino mi diana terapéutica, encuentro la estructura de la diana, defino su topología, digamos, para encontrar, en muchos casos, sé exactamente o estoy bastante seguro del sitio de la cavidad donde quiero que encontrar, digamos, un compuesto que se una. Y por otro lado, tengo que ir a las bases de datos de los compuestos y encontrar los compuestos que me parezcan razonables para que se unan en ese sitio de unión. Básicamente, este es el flujo de trabajo, se selecciona una diana, un target, se selecciona un ligando, un conjunto de ligandos, y se realiza el experimento de docking molecular. Y por último se evalúan estos docking para establecer una hipótesis. Básicamente, las herramientas de acoplamiento molecular hacen dos cosas. Una, mostrar el espacio conformacional, que es bastante complejo porque son dos estructuras tridimensionales y se tienen que tratar de evaluar todas las posibles interacciones entre ellas. Y pues, por otro lado, se tiene que evaluar cada vez que se encuentra una solución, si esa solución, acorde a los criterios energéticos que hemos estado y de interacción que hemos estado hablando, es razonable desde el punto de vista energético. Por lo tanto, estos algoritmos van a contar con estas dos partes. Una parte de muestreo conformacional y una parte de evaluación de soluciones. Básicamente, ¿qué se utiliza para cuantificar o para evaluar las soluciones? Funciones como esta que les muestro, ¿no? Una función de evaluación que depende de las interacciones atractivas, por ejemplo, entre cargas, y las interacciones de tipo hidrofóbica entre elementos atómicos en dependencia de su radio atómico. Y con esta función o energía de evaluación podemos evaluar cada una de las soluciones que encontremos y proponer la que tenga menor energía como la solución más óptima para el, el, el complejo ligando-receptor. Esto lo puedo hacer con un solo compuesto, lo puedo hacer con muchos compuestos, y de esta manera puedo evaluar cuál es la probabilidad de que un compuesto se una a un determinado blanco o un target biológico determinado. Acá les muestro un protocolo de cribado virtual utilizando acoplamiento molecular. Básicamente parte de una lección de un receptor, una lección de diferentes bases de datos o diferentes conjuntos de ligandos que quiera probar que se unen a ese receptor, hago el experimento de docking, evalúo los resultados que obtengo y después selecciono los compuestos que quiero ver si de manera experimental se pueden probar y funcionan. La otra alternativa a los métodos de docking es un método que se basa en una propiedad que es bastante entendible, que es la similitud química. La similitud química se basa en la observación de que compuestos estructuralmente similares generalmente tienen actividades biológicas similares. Y esto es un principio no solo de química, sino casi universal. Recordamos cuando comparábamos secuencias biológicas que utilizaban los algoritmos de BLAST para hacer búsqueda de bases de datos, de comparación de secuencias, veíamos que ocurría lo mismo en las secuencias biológicas. Las proteínas que tenían una secuencia similar tendían a tener una estructura similar. Con los compuestos químicos pasa lo mismo. Compuestos con estructura química similar tienden a tener una funcionalidad o una propiedad similar farmacológica. Entonces, de esta manera, nosotros no necesitamos obligatoriamente que conocer la estructura de un blanco terapéutico.
por ejemplo, en el Protein Data Bank. Nosotros teniendo un conjunto de compuestos, teniendo solamente los ligandos, los pequeños compuestos, si sabemos que tienen una actividad determinada, podemos estudiar cuáles son las cosas que son comunes o diferentes entre ellos. Y se construye una aproximación que se denomina modelo farmacofórico, donde se describe de manera abstracta las características moleculares que debe tener un conjunto de compuestos para que tenga una función biológica determinada. Se los voy a ejemplificar en un segundo. Por ejemplo, en este caso yo tengo una representación abstracta que son las esferas y las flechas que ustedes ven a la derecha, que nos hablan de ciertas y determinadas posiciones en el espacio que se deben cumplir para tener una propiedad química determinada. Acá les muestro un ejemplo, que son compuestos opioides. Todos estos compuestos que les muestro acá, tanto la morfina como la hidromorfona, la etorpina, la buprenorfina, son opioides. Estos opioides, si ustedes los analizan estructuralmente, tienen bastante parecido, pero también tienen sus diferencias. Hay una cosa que no cambia, o hay unos elementos que no cambian en ninguno, entre todos ellos, que son esos que les muestro en rojo. Hay un elemento que es un hidroxilo, un OH, un HO, un anillo aromático y un nitrógeno, una N que se ve ahí. Y todos estos compuestos cumplen esos elementos en esa misma posición. Por lo tanto, yo puedo decir, vale, estos elementos lo cumplen todo. Por lo tanto, estos elementos, y yo sé que todos ellos son opioides y causan analgesia. Por lo tanto, si yo quisiera encontrar una molécula que fuera igual que ellos o que tuviera el mismo efecto, tendría que cumplir este requisito. Y por lo tanto yo me construyo un modelo farmacofórico que básicamente lo que dice es que existe una región donde va a haber un donor, un puente de hidrógeno, va a haber un centro aromático y va a haber un aceptor en el espacio. Y después yo puedo tomar una librería de compuestos y escanearlos contra ese modelo farmacofórico. Acá les muestro cómo se construye un modelo farmacofórico. Básicamente es esto que les comento. Se selecciona un conjunto de compuestos que yo sé que tienen una afinidad de unión. Hago una superposición de todos esos compuestos en el espacio, los alineo en el espacio y basado en la ubicación de los grupos funcionales, como queden ubicados en el espacio, me construyo un modelo farmacofórico. Y este modelo farmacofórico, en este caso yo no necesito conocimiento de receptor, pero también yo puedo construir un modelo farmacofórico basado en el receptor. Si yo tengo, por ejemplo, una estructura en el Protein Data Bank de un receptor unido a su complejo, a su ligando, yo puedo estudiar las interacciones que ese compuesto hace en el receptor y puedo extraer cuáles son las interacciones importantes y construir un modelo farmacofórico a partir de esas interacciones que este compuesto establece con el receptor. Por lo tanto, el modelo farmacofórico incluye y se extiende no solo a trabajo solamente con las propiedades comunes entre compuestos pequeños, sino también si tengo información de receptores, también lo puedo incluir y lo puedo utilizar en el estudio de modelos farmacofóricos. Por lo tanto, tengo estos dos métodos que básicamente los puedo utilizar para hacer un cribado virtual. Por ejemplo, a mí me interesa, y es lo que haremos en la segunda parte de la clase de hoy, lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio donde lo que vamos a hacer es esto. Vamos a partir de un complejo entre una proteína y un ligando, vamos a construir un modelo farmacofórico que nos va a hablar de las interacciones principales que ese compuesto establece en esa estructura y después vamos a tomar una base de datos de compuestos y vamos a ver qué compuestos van a cumplir con esa condición y por lo tanto, si cumplen con esa condición, tendremos una probabilidad de que esos compuestos también puedan tener una actividad importante sobre esta proteína o sobre esta enzima. Esto es básicamente lo que hace la búsqueda virtual en base de datos. Se genera un modelo farmacofórico a partir de conocimiento previo y ese modelo farmacofórico entrenado con interacciones que se conoce que existen, se va
a una base de datos y se buscan compuestos químicos que se ajusten al modelo que se ha creado. Acá les muestro, por último, un resumen de todo este proceso que básicamente se trata de encontrar nuevos fármacos, de resolver un problema de salud de manera lo más tecnológica posible y teniendo un conocimiento lo más profundo de lo que estamos tratando de investigar. Básicamente, para hacer un cribado virtual, que lo que consiste es en partiendo de todo el conocimiento que existe en enormes librerías de compuestos químicos que ya ustedes conocen, que están en el PubChem, que están en el Campbell, muchos compuestos químicos, encontrar si alguno de esos compuestos químicos o cuáles de esos compuestos químicos van a tener una actividad biológica determinada. Hay varias aproximaciones para hacerlo. Si solamente tengo conocimiento de la estructura de estos compuestos, de los ligandos, yo puedo hacer una serie de predicciones basadas en las propiedades moleculares de ese ligando, que los hemos visto, tanto de volumen como de propiedades físico-químicas, como tamaño molecular, que cumplan con las reglas de Lipinski, que sean que tengan probabilidad de ser farmacológicamente activos y que no sean tóxicos. Y por otro lado, si conocemos la estructura de los receptores, sabemos que podemos hacer una serie de aproximaciones como el docking molecular o los farmacóforos basados en estructura, que también nos van a hablar de toda esta interacción entre receptor y ligando. Acá les muestro algunos ejemplos de productos farmacéuticos que están actualmente en el mercado, que han sido llevados al mercado y que en una parte importante de su proceso de desarrollo se han utilizado métodos computacionales, incluyendo algunos antivirales, por ejemplo, contra la proteasa del HIV. Y por último les muestro herramientas. Este directorio es bastante útil porque es una colección bastante exhaustiva de todas las herramientas que existen para las diferentes etapas de lo que es el diseño de fármacos asistidos por ordenador, que es un proceso, como ya les he comentado, bastante complejo y que tiene numerosas partes, involucra numerosas áreas de conocimiento, pero esta herramienta está muy buena porque trae enlaces directos a numerosas aplicaciones y se puede consultar. ¿Qué es lo que viene después o qué es lo que se está haciendo ahora para el descubrimiento de fármacos, para ayudar a la asistencia del descubrimiento de fármacos? Bueno, básicamente va a tratar de lo que se va a discutir en el seminario. Y es básicamente las aplicaciones de los algoritmos de inteligencia artificial al descubrimiento de fármacos. Básicamente los algoritmos de inteligencia artificial, donde existen numerosos métodos, entre los que se encuentran Machine Learning, Deep Learning, las redes neurales. Básicamente son métodos que lo que tratan es de establecer relaciones, y cada vez tenemos más relaciones y cada vez tenemos más información que es transversal, que incluye genomas, que incluye proteomas, que incluye drogas, y que se pueden analizar utilizando estos modelos matemáticos para extraer, curar datos y generar predicciones. Y básicamente esta es la punta de la lanza donde se empezarán a descubrir nuevas herramientas para el descubrimiento de fármacos. Y bueno, lo discutiremos muchas de estas técnicas, o al menos algunas de las aplicaciones de estas técnicas en el seminario. Entonces, con esto terminamos esta charla teórica. Pasamos a la parte de hands-on, de práctica.